La unidad 5 es resolución de triángulos oblicuángulos y la primera lección de esta unidad es razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Aquí tenemos la imagen de un triángulo rectángulo en el que sus catetos miden A y B y la hipotenusa mide C. Tenemos el ángulo θ y el ángulo beta que están ubicados acá. Y a partir de estos datos que tenemos podemos encontrar las razones trigonométricas para el ángulo beta. Sabemos que el seno de un ángulo en un triángulo rectángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa, en este caso A sobre C. El coseno es adyacente sobre hipotenusa, B sobre C. Y la tangente es opuesto sobre adyacente, en este caso para el ángulo beta el opuesto es A y el adyacente es B. Y aquí tenemos las razones trigonométricas recíprocas. La razón trigonométrica recíproca del seno es la cosecante, solo se intercambian los valores. El seno era opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es hipotenusa sobre opuesto. La secante es la recíproca del coseno. Si el coseno es adyacente sobre hipotenusa, la secante es hipotenusa sobre adyacente. Y la cotangente, que es el recíproco de la tangente, en este caso la cotangente de beta, es adyacente sobre opuesto. Para el ángulo θ, que está en esta posición, cambian los valores. El lado B se convierte en el lado opuesto y el lado A es el lado adyacente. La hipotenusa sigue siendo la misma, el lado más largo del triángulo rectángulo, el que es opuesto al ángulo recto. Tenemos aquí las 6 razones trigonométricas para este con la misma definición. Seno es opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa, tangente opuesto sobre adyacente y las recíprocas de estas. Ahora, ¿qué es importante destacar en esto? Que es necesario conocer los 3 lados para poder encontrar las 6 razones trigonométricas de un ángulo. Y como tenemos 2 ángulos agudos o que miden menos de 90 grados, un triángulo rectángulo entonces tiene 12 razones trigonométricas, 6 del ángulo beta en este caso y 6 del ángulo θ. Lo que necesitamos, la longitud de los 3 lados. Si en un dado caso desconocemos la longitud de uno de esos 3, podemos encontrarla utilizando el teorema de Pitágoras. La lección 2 son triángulos rectángulos notables. Son aquellos que sus ángulos miden 45, 45, 90 o 30, 60, 90. En el triángulo de 45, 45, 90, los dos catetos miden lo mismo, es decir, están en una proporción de 1 a 1. Y si utilizamos el teorema de Pitágoras, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Eso es igual a la raíz de 2. Ahora, como los dos ángulos agudos miden lo mismo, acá solo le puse seno de θ, representa cualquiera de los dos ángulos de 45. El seno es opuesto sobre hipotenusa, 1 sobre raíz de 2. Es necesario racionalizar porque no puede quedar una raíz cuadrada en el denominador. Entonces el seno lo vamos a multiplicar por raíz de 2 sobre raíz de 2. Y eso nos da como resultado raíz de 2 sobre 2. El coseno, al igual que el seno, en este caso nos queda 1 sobre raíz de 2 porque es adyacente sobre hipotenusa. Y como lo opuesto y adyacente miden 1, va a ser siempre 1 sobre raíz de 2. Y de igual forma hay que racionalizar como en el seno. Y en el caso de la tangente, como es la división de los dos catetos, sería 1 entre 1 y eso nos va a dar como resultado 1. Luego las otras 3 razones trigonométricas son las recíprocas de cada una, entonces nos quedarían de esta forma. Esta se cumple para cualquier triángulo que sus ángulos miden 45 y 45, sin importar la longitud de sus lados. Por ejemplo, si esto midiera 10 metros, este otro también va a medir 10 metros y esto va a medir 10 por la raíz de 2. Entonces las proporciones van a seguir siendo las mismas, por lo tanto las razones trigonométricas van a seguir siendo las mismas. En el triángulo de 30, 60, 90, las razones trigonométricas cambian un poco. Estos igual son constantes, no importa las medidas de sus lados si los ángulos están en proporción 30, 60, 90. El seno de 30 siempre va a ser un medio. Seno de 30 es opuesto sobre hipotenusa, 1 sobre 2. Coseno es adyacente sobre hipotenusa, el adyacente mide raíz de 3 y la hipotenusa mide 2. Y la tangente es opuesto sobre adyacente, 1 sobre raíz de 3. Pero como no puede quedar la raíz de 3 en el denominador, racionalizamos multiplicando por raíz de 3 sobre 3 y ahí obtenemos multiplicamos por raíz de 3 sobre raíz de 3 y ahí obtenemos el resultado raíz de 3 sobre 3.
De ahí las otras tres razones trigonométricas solo son las recíprocas de estas tres. Esto se cumple para cualquier ángulo, para cualquier triángulo que su ángulo mida 30 grados, no importa la longitud de sus lados, igual que en el de 45. Y para el ángulo de 60, pues estas son sus 6 razones trigonométricas, de igual forma utilizando las definiciones que veíamos al principio: opuesto sobre hipotenusa, adyacente sobre hipotenusa, opuesto sobre adyacente y las recíprocas de estas. La lección 3 es resolución de triángulos rectángulos. Resolver un triángulo rectángulo es encontrar la medida de sus 3 lados y sus 3 ángulos. Lo necesario para hacerlo son las razones trigonométricas, que es lo que estamos estudiando, el teorema de Pitágoras, un tema que se ha estudiado mucho anteriormente, y las razones trigonométricas inversas, que se pueden encontrar con la calculadora científica. En la segunda función de las razones trigonométricas, o utilizando Chief o la segunda función, pueden encontrar las inversas donde les aparece un -1. Esto sirve para, a partir de conocer el valor de una razón trigonométrica, por ejemplo, usted sabe que el seno de un ángulo X es un medio, usted calcula seno inverso de un medio y le va a devolver el ángulo, en este caso 30. El principio fundamental para poder resolver un triángulo rectángulo es plantear una ecuación simple con 3 variables y una sola incógnita, es decir, de 3 datos conocemos 2 para poder encontrar el tercero. Por ejemplo, en esto ya sabemos que el ángulo mide 30 y ya sabemos que va a ser igual a x sobre 2. Fácilmente podemos despejar para x pasando este 2 a multiplicar. 2 por el seno de 30 es igual a 1 y ese sería la medida o el valor de x. Igual acá. No conocemos el ángulo, pero sí sabemos que el seno de ese ángulo es un medio. Con la función seno inverso que está acá, podemos saber el valor del ángulo. Seno inverso de un medio nos va a dar como resultado 30, así el ángulo alfa mide 30. En este caso sabemos que el seno de 30 es igual a 1 sobre x, pero nosotros ya sabemos que el seno de 30 es un medio, entonces si aquí hay un 1, lo que le hace falta acá es un 2, podemos despejar y ahí tendríamos el valor que nos hace falta, el 2. Y acá pues utilizando el teorema de Pitágoras, si usted conoce los dos catetos, en este caso se me ocurrió poner como ejemplo 2 y 3, fácilmente puede encontrar la hipotenusa resolviendo esta ecuación de segundo grado. La lección 4 son problemas de aplicación. Prácticamente consiste en aplicar lo que hemos estudiado previamente a problemas de la vida real. Para esto es recomendable partir de dibujar un esquema para facilitar el razonamiento y consecuentemente su solución. Hay diferentes situaciones en la vida real que pueden representarse con un triángulo rectángulo. Por ejemplo, en esta imagen que está acá, si usted quisiera calcular la distancia horizontal a la que ese barco se encuentra del faro y usted conoce el ángulo con el que ha sido observado desde acá y la distancia que marca como hipotenusa, fácilmente podría encontrarla. O en este caso, si quiere encontrar a qué altura se encuentra apoyada esta escalera, fácilmente puede hacerlo si conoce su longitud y la distancia a la que ha sido apoyada respecto a la base del edificio. También acá, si usted desea conocer la distancia o la longitud más bien de la sombra de un árbol o cualquier medida de estas, se plantea un esquema en el que conoce 2 medidas y está buscando una tercera. Hay diferentes situaciones de la cotidianidad que pueden representarse con triángulos rectángulos. Lo importante es partir de un esquema que le permite identificar los elementos del triángulo rectángulo que le están dando, sustituirlos en cualquiera de las propiedades que hemos mencionado, sea razones trigonométricas o teorema de Pitágoras, y encontrar el dato que le haga falta. La lección 5 es ángulo de elevación y ángulo de depresión, algo que previamente hemos estudiado, no es muy complicado. Se representa fácilmente con este esquema. Sabemos que como observador se genera una recta horizontal paralela al piso, puede ser si el piso es una superficie regular y horizontal. Si observa un objeto que se encuentra por arriba de esa línea horizontal imaginaria, está generando un ángulo de elevación, como vemos en esta figura. Y esta es la línea visual o la línea de visión arriba del observador. Observa un objeto que está por encima de él, ese es ángulo de elevación. Y si observa un objeto que está por debajo de él, esa es la línea visual del observador que forma un ángulo de depresión. El ángulo de elevación es este que está marcado de color azul y el ángulo de depresión es el que está marcado de color rojo.
Vemos que se pueden formar triángulos rectángulos, porque si esto es horizontal y trazamos una recta vertical, aquí se nos forma un ángulo recto, entonces podemos resolver problemas que involucran ángulo de elevación de esta forma con triángulos rectángulos, con lo que previamente mencionábamos. Lo mismo sucede con el ángulo de depresión. Si observamos bien, se nos forma un triángulo rectángulo en el que en este punto tenemos un ángulo recto. Tendríamos entonces los dos catetos y la hipotenusa, y podemos encontrar cualquiera de los valores desconocidos a partir de las razones trigonométricas que hemos mencionado previamente. Tenemos otro ejemplo de cómo se genera el ángulo de elevación y el ángulo de depresión. Suponga que el observador está situado en este punto y genera un ángulo de depresión. Por el teorema de ángulos alternos e internos, este ángulo de depresión es el mismo que se forma en este punto, el ángulo de elevación desde otro observador. Supóngase que estas dos personas están observando, aquí hay uno y aquí está otro. El ángulo de depresión con el que este observa a la persona que está abajo es el mismo ángulo de elevación con el que este observa a la persona que está arriba. Esto mismo lo ilustramos de esta forma. Si una persona está observando este barco, como él está más alto, genera un ángulo de depresión, pero por el teorema de ángulos alternos e internos, este mide lo mismo que este para poder construir más fácilmente el triángulo rectángulo y poder resolver.